¿Y si te dijera que para obtener lo que más deseas, primero debes soltarlo? Este es el principio detrás de una de las leyes más profundas del budismo, la ley de la atracción. Pero no es la atracción como la conoces, no es pensar en algo hasta que mágicamente aparece en tu vida. No, esta ley va más allá de simplemente desear. Se trata de aprender a dejar ir lo que más quieres, para que el universo pueda devolvértelo cuando estés listo. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero hay un poder oculto en soltar que la mayoría nunca llega a experimentar. Imagina por un momento que el control que crees tener sobre tus deseos es lo que te está alejando de ellos. ¿Qué pasaría si pudieras atraer todo lo que anhelas, no a través de la obsesión, sino a través de la paz? Esa es la promesa que trae esta ley. Y hoy vamos a explorar cómo funciona, por qué tantas personas la han descubierto solo después de perderlo todo, y qué pasos prácticos puedes dar para hacer que esta fuerza trabaje a tu favor. Comencemos. El verdadero deseo no es atrapar, sino liberar. Esa frase resonaba en la mente de Julián mientras observaba el humo danzar en el aire. El incienso que había encendido no era más que un recurso torpe para intentar encontrar algo de paz, pero la verdad era que todo dentro de él se sentía en caos. Habían pasado meses desde que Julia, la mujer que había sido su compañera durante 7 años, lo había dejado sin explicación. Su vida había perdido dirección desde entonces. Se encontraba solo en su pequeño apartamento, rodeado de recuerdos que, como cuchillos, le herían cada vez que los miraba. La taza de café que ella siempre usaba aún estaba en el fregadero, como si algún día fuera a regresar. Julián se aferraba a la idea de que si deseaba lo suficiente, si la pensaba lo suficiente, ella volvería. Pero no había señales, no había llamadas, no había un indicio de que siquiera le pasara por la mente. Julia se había esfumado, llevándose con ella lo mejor de él. Pero esa tarde algo diferente ocurrió. Mientras navegaba sin rumbo en Internet, tropezó con un artículo sobre la ley budista de la atracción, o al menos así lo llamaban en muchos lugares. El título le pareció ridículo al principio, casi una burla. Si realmente quieres algo, déjalo ir y atráelo. Julián casi rió con desprecio. ¿Dejar ir algo que deseaba tanto? Imposible. Su mente estaba en modo de supervivencia, aferrada a la esperanza de que, si hacía lo suficiente, si lo pensaba con intensidad, de alguna forma la vida le devolvería a Julia. Pero mientras leía el artículo, algo lo atrapó, un concepto que no había considerado antes. La idea de que aferrarse tan intensamente al deseo solo lo estaba alejando de él. Según el budismo, desear sin apego era la clave. Desear sin generar expectativas o frustración por el resultado, aceptar que el universo actúa en sus propios términos. La mente de Julián no pudo evitar resistirse, pero una chispa se encendió en su interior. ¿Y si, por un instante, permitía que la vida siguiera su curso? ¿Y si el deseo se convertía en una fuerza más sutil, más tranquila? ¿Podría eso realmente atraer a Julia de vuelta? Durante días esa pregunta se repitió en su cabeza. Parecía un sinsentido. Sin embargo, algo lo empujó a experimentar. Se obligó a dejar de buscar su teléfono cada vez que sentía el impulso de escribirle a Julia. Apartó las fotos de la mesa y guardó su taza en un armario. No fue fácil. Cada pequeño gesto se sentía como una traición, como si al dejar de aferrarse, estuviera renunciando a ella. Pero algo, tal vez esa pequeña chispa que había despertado al leer sobre la ley budista, lo mantenía en el camino. Un día decidió visitar un templo budista que había visto en las afueras de la ciudad. Quizás era una búsqueda desesperada por respuestas o simplemente una manera de distraerse, pero la idea de entender más sobre lo que había leído lo intrigaba. El aire en el templo era diferente, tranquilo, como si todo el ruido del mundo exterior hubiera quedado atrás. El silencio, lejos de ser incómodo, tenía un peso casi tangible, una calma que hacía que su ansiedad disminuyera lentamente. Allí conoció a un monje llamado Wang. Su rostro, marcado por las arrugas de la experiencia, irradiaba una paz que Julián no había visto en nadie antes. Cuando el monje le preguntó qué lo traía al templo,
Julián no supo cómo responder. ¿Cómo explicar el dolor de haber perdido a alguien que aún seguía siendo tan real en sus recuerdos? ¿Cómo describir el vacío, la confusión? Así que simplemente dijo, «Quiero que ella vuelva». Wang lo miró con una expresión suave y amable. No se sorprendió ni intentó darle una respuesta rápida. En cambio, le ofreció una taza de té y lo invitó a sentarse. Pasaron largos minutos en silencio antes de que el monje hablara. El deseo, cuando es como una cuerda que te ata, no te permite moverte hacia adelante ni hacia atrás. Solo estás enredado en tu propia mente, dijo con calma mientras tomaba un sorbo de té. Lo que crees que es amor en realidad es apego, y el apego te hace sufrir. ¿Apego?, repitió Julián confundido. El amor verdadero no intenta retener, continuó Wang. Si realmente la amas, debes aprender a soltar, dejar que lo que tiene que ser, sea. Deja que el universo actúe en su propia sabiduría. Julián lo miraba en silencio, incrédulo ante lo que escuchaba. ¿Soltar a Julia? ¿Cómo podría hacerlo? La idea misma le dolía en lo más profundo del alma. Pero al mismo tiempo, había algo en las palabras del monje que resonaba con fuerza. ¿Y si todo el tiempo que había pasado obsesionado con recuperarla solo había servido para empujarla más lejos? Wang le pidió que participara en una breve meditación. Julián, aunque reacio, decidió hacerlo. Cerró los ojos, concentrándose en la respiración, en dejar ir, al menos por unos momentos, esa presión que lo ahogaba desde la partida de Julia. A medida que el tiempo pasaba, sintió una paz inesperada, una pequeña muestra de lo que podría ser si realmente dejara de aferrarse. Al abrir los ojos, el mundo parecía diferente, pero al mismo tiempo igual. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. «No pienses en el resultado», le aconsejó el monje. «Vive tu vida. Confía. Lo que es tuyo regresará. Lo que no, nunca lo fue». Julián salió del templo con una mezcla de sensaciones. Por primera vez en meses, no sentía esa urgencia de controlar lo que no podía. No sabía si Julia volvería, pero por primera vez también se dio cuenta de que eso no era lo más importante. Quizás el verdadero viaje no era el de recuperarla, sino el de recuperar algo que había perdido mucho antes, a sí mismo. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Los días que siguieron fueron extraños para Julián. La rutina de su vida no había cambiado drásticamente. Iba a trabajar, regresaba a su apartamento vacío, cocinaba algo simple para la cena y luego se tumbaba en el sofá, viendo el techo mientras la soledad lo envolvía. Pero dentro de él, algo había empezado a transformarse. Lo que antes parecía una cadena invisible que lo ataba al recuerdo de Julia, ahora se sentía más ligero, como si las palabras del monje hubieran comenzado a deshacer esos nudos que lo mantenían atrapado en el pasado. No fue un proceso fácil. Cada vez que su teléfono vibraba, un impulso lo llevaba a revisarlo con la esperanza de ver un mensaje de ella. Pero poco a poco empezó a soltar esa expectativa, la necesidad desesperada de controlar. Los primeros días fueron los más duros, como una especie de abstinencia emocional. Quería llamarla, decirle todo lo que estaba sintiendo, pero algo dentro de él, tal vez la calma que había encontrado en el templo, le decía que eso no cambiaría nada. En lugar de eso, comenzó a hacer algo que no había hecho en años: salir a caminar sin rumbo. Al principio era solo para despejar la mente, pero pronto se dio cuenta de que estas caminatas le permitían observar su entorno con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. La ciudad, siempre tan bulliciosa, ahora le ofrecía pequeños momentos de quietud entre el caos. Se dio cuenta de que había estado viviendo como un fantasma, moviéndose por la vida sin realmente estar presente. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, escuchó a un grupo de personas hablar sobre un curso de meditación que se impartía en un centro cultural del barrio. Antes, habría ignorado esa conversación, pensando que ese tipo de cosas no eran para él. Pero ahora, algo en su interior
lo empujaba a seguir ese nuevo camino. Tal vez era hora de dejar de aferrarse al pasado y empezar a explorar el presente. Llegó al centro de meditación una semana después. El lugar era sencillo, con paredes blancas y cojines dispersos en el suelo. Lo primero que notó fue el silencio, un silencio profundo, diferente al del templo budista, pero igual de reconfortante. Julián se sentó, observando a las personas que entraban y se acomodaban, algunas con los ojos cerrados, otras intercambiando pocas palabras. Sentía una ligera incomodidad, como si no perteneciera allí, pero al mismo tiempo había algo reconfortante en la simplicidad del lugar. El instructor, una mujer de voz suave llamada Clara, comenzó la sesión hablando sobre la importancia de dejar ir el control. Cuando dejamos de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas, abrimos espacio para que el universo nos sorprenda, dijo. Esa frase hizo eco en la mente de Julián, recordándole las palabras del monje Wang. Durante la meditación, se esforzó por concentrarse en su respiración, en el presente, en el simple acto de estar sentado allí. Pero los pensamientos sobre Julia seguían apareciendo. ¿Y si la había dejado ir demasiado pronto? ¿Y si nunca regresaba? Cada vez que esos pensamientos emergían, intentaba suavemente traer su atención de vuelta a la respiración, siguiendo las indicaciones de Clara. Era un trabajo constante, pero por primera vez, Julián sintió que tenía las herramientas para intentarlo. Después de la sesión, Clara se acercó a él. Había notado la tensión en su rostro durante la meditación y, sin hacer preguntas directas, le ofreció un consejo que resonó con él profundamente. «No se trata de ignorar el deseo o de suprimirlo», dijo. «Se trata de cambiar tu relación con él. El deseo está bien, pero el apego es lo que causa sufrimiento». Julián asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente lo que significaba. Sin embargo, sus palabras le recordaron una vez más las enseñanzas budistas. Quizás había estado mirando su dolor desde el ángulo equivocado todo este tiempo. Tal vez su deseo por recuperar a Julia no era el problema, sino su miedo a perderla para siempre. ¿Qué pasaría si simplemente aceptaba que el futuro era incierto, que no podía controlarlo? Era una idea aterradora, pero en esa misma incertidumbre había una extraña libertad. Esa noche, al llegar a casa, algo cambió. En lugar de caer en su rutina habitual de revisar el teléfono o mirar las fotos antiguas, se encontró encendiendo una vela en el centro de la sala y sentándose a observar cómo la llama danzaba en el aire. Se permitió sentir el dolor, pero también reconoció algo nuevo, la posibilidad de seguir adelante. Los días comenzaron a fluir de manera más natural. Julián no olvidó a Julia, pero ya no era un pensamiento constante que lo ahogaba. Empezó a leer más sobre la ley budista de la atracción y descubrió que, en realidad, no se trataba de atraer algo de la manera que siempre había pensado. No se trataba de desear tan fuerte hasta que el universo cediera a su voluntad, sino de vivir en un estado de paz, donde lo que llegara sería bienvenido y lo que se fuera no sería una pérdida, sino una transición. Un mes después, en una de sus caminatas, vio algo que lo detuvo en seco. Allí, sentada en una banca del parque, estaba Julia. El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza. No esperaba verla, y menos de esa manera tan casual, tan fuera de sus planes. Durante unos segundos no supo qué hacer. ¿Debería acercarse, hablarle, o simplemente seguir caminando y dejar que la vida continuara? Había estado practicando el soltar. Había trabajado tanto en no aferrarse al resultado, pero ahora, frente a él, estaba la persona que había desencadenado todo su viaje. Sentía que el universo le estaba poniendo una prueba. Durante lo que parecieron minutos, se quedó inmóvil, observándola desde la distancia. Ella no lo había visto aún, perdida en sus propios pensamientos. Julián dio un paso hacia adelante, pero luego se detuvo. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era este el momento correcto? Las palabras del monje y las lecciones de Clara resonaron en su mente. Lo que es tuyo regresará, lo que no, nunca lo fue. El mundo alrededor de Julián pareció detenerse mientras observaba a Julia desde lejos. El bullicio de la ciudad,
El canto de los pájaros en el parque, incluso el crujir de las hojas bajo sus pies, desaparecieron por completo. Era como si el universo le estuviera poniendo una trampa, o quizás ofreciéndole una oportunidad. ¿Qué debía hacer? Durante todo este tiempo había trabajado en soltarla, en liberar ese apego que lo había consumido. Pero ahora que el destino la colocaba nuevamente en su camino, ¿cómo podía ignorarlo? Julián respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Las enseñanzas que había aprendido le decían que no se trataba de buscar respuestas inmediatas, sino de dejar que las cosas fluyeran de manera natural. Si algo tenía que suceder, sucedería sin forzarlo. Al abrir los ojos, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. En lugar de caminar hacia Julia, de intentar hablar con ella, decidió seguir su camino. Dio media vuelta y empezó a alejarse lentamente, aunque su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos luchaban por aferrarse a esa vieja esperanza. Cada paso que daba parecía pesar toneladas, pero sabía que esta vez debía actuar diferente. Había pasado años pensando que el amor era lucha, que para recuperarla debía esforzarse, luchar contra el destino y contra el tiempo. Sin embargo, ahora comprendía que no se trataba de eso. El amor no era una guerra, no era un premio que se ganaba. Si Julia estaba destinada a volver a su vida, lo haría en el momento adecuado, no porque él lo forzara, sino porque así debía ser. Mientras caminaba por las calles vacías hacia su apartamento, su mente viajaba de regreso a los días en que él y Julia solían pasear juntos. Los recuerdos llegaban como ráfagas, las tardes en las que se perdían en conversaciones profundas, las risas compartidas, las veces en las que el silencio entre ellos era más que suficiente. Había sido un amor real, pero también frágil, como un hilo delgado que se rompió cuando ambos comenzaron a tirar demasiado fuerte de él. Al llegar a casa, Julián se sentía extrañamente liviano. No tenía la respuesta sobre si volvería a ver a Julia, pero algo dentro de él estaba seguro de que había hecho lo correcto. Había aprendido a soltar. Y aunque la incertidumbre era un vacío que lo seguía acompañando, ahora ese vacío no le causaba el mismo dolor que antes. Era un espacio abierto, lleno de posibilidades. Pasaron varios días y Julián continuó con su rutina. Se inscribió en otro curso de meditación en el centro cultural, donde comenzaba a reconocer las caras de los demás asistentes, incluso formando conexiones esporádicas, pequeñas conversaciones aquí y allá. Sentía que poco a poco estaba recuperando una parte de sí mismo que había perdido mucho antes de la partida de Julia. Tal vez el mayor desafío no había sido dejarla ir a ella, sino encontrarse a sí mismo en el proceso. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Julián decidió visitar una galería de arte en la ciudad. Era algo que siempre había disfrutado, pero que había dejado de hacer durante su relación. Julia nunca fue fanática del arte, y él, en su afán por complacerla, había abandonado muchas de las cosas que le apasionaban. Ahora era diferente. Estaba dispuesto a reconectar con esas partes de sí mismo que había dejado de lado. La exposición era sobre artistas locales, llenando las paredes con colores vibrantes y figuras abstractas que parecían contar historias secretas. Mientras caminaba por la sala, sintió una calma profunda que hacía tiempo no experimentaba. En medio de su recorrido, de repente, una voz familiar resonó detrás de él. ¿Julián? Se giró lentamente, con el corazón acelerado. Allí estaba Julia, de pie frente a él, luciendo tan sorprendida como él mismo. Sus ojos, esos ojos que tanto había extrañado, lo miraban con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía descifrar del todo. El silencio se apoderó de ambos por un momento que pareció eterno. «Hola, Julia», respondió Julián finalmente, con una serenidad que no esperaba encontrar en sí mismo. Había imaginado este encuentro de 1000 maneras. Había pensado en lo que le diría, en cómo se justificaría o intentaría convencerla de volver. Pero ahora, viéndola frente a él, todo eso se sentía innecesario. No era el momento para palabras planeadas ni grandes confesiones. Era el momento para estar presente, nada más.
Julia lo observaba con una expresión extraña, como si también hubiera cambiado desde la última vez que se vieron. Sus ojos, aunque siempre profundos, ahora parecían cargados de una melancolía que Julián no recordaba. Había algo diferente en ella, algo que no podía explicar. «¿Cómo has estado?», preguntó ella, rompiendo el silencio con una voz suave. «He estado bien», dijo Julián, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su respuesta. «Ha sido un tiempo de muchos cambios». Ella asintió lentamente, como si entendiera lo que él quería decir sin necesidad de más explicaciones. Un leve silencio cayó entre ellos, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio lleno de todo lo que no necesitaba decirse, de lo que ambos sabían sin palabras. «¿Y tú?», preguntó Julián, dándose cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, realmente quería saber cómo estaba ella, sin la ansiedad de intentar recuperarla. «Yo…», Julia pareció dudar por un momento. «Ha sido un año difícil, pero creo que también he cambiado. He estado pensando en muchas cosas». Ambos sabían a qué se refería. La relación que compartieron, los momentos buenos y malos, todo había quedado en el pasado, pero también los había transformado. Julián comprendió en ese instante que el amor que había sentido por Julia no se había perdido. Solo había cambiado de forma. Ya no era un amor desesperado por retenerla, sino un cariño genuino por la persona que había sido parte de su vida, por el crecimiento que le había permitido. La conversación continuó por unos minutos más, ambos intercambiando palabras sobre el tiempo que había pasado, los cambios que cada uno había experimentado. No hubo grandes declaraciones ni promesas de futuro. Solo una calma que se asentaba en sus corazones, una comprensión tácita de que las cosas habían cambiado. Al final, cuando la conversación llegó a su fin, Julia lo miró con una sonrisa triste pero genuina. «Me alegra verte, Julián. Realmente lo creo». «A mí también, Julia», respondió él con una sonrisa que también contenía todo lo que no necesitaba decirse. Cuando se despidieron, Julián sintió una extraña paz. Había dejado ir a Julia, pero no de la manera en que había temido. La había soltado dentro de su corazón, no para perderla, sino para liberar lo que alguna vez los había atado. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. Julián caminaba hacia su apartamento con una mezcla de emociones que lo sorprendían. Ver a Julia había sido como cerrar un capítulo que creía interminable. Pero el cierre no fue doloroso ni dramático, como había temido durante tantos meses. Fue una despedida tranquila, aunque quizá ni siquiera fue una despedida. Era algo más profundo, un entendimiento de que, aunque el pasado ya no les pertenecía, el presente les ofrecía algo distinto. Algo más liviano, menos aferrado a lo que alguna vez fueron. Al llegar a casa encendió una vela, como solía hacerlo desde que había comenzado su proceso de soltar. El parpadeo de la llama siempre lo ayudaba a centrarse, a recordar que todo en la vida es efímero, como esa pequeña chispa que en cualquier momento puede extinguirse. El cambio era la única constante. Había temido tanto a la impermanencia, pero ahora se daba cuenta de que ahí residía la verdadera belleza de las cosas. El encuentro con Julia le había enseñado algo que no había esperado. El amor que alguna vez los había unido seguía allí, pero ya no en la forma en que lo había conocido. Era un amor más silencioso, que no exigía nada, ni posesión ni control. No era un amor que buscaba quedarse, sino uno que había aceptado transformarse. Y eso, pensó Julián, era suficiente. Los días pasaron, y algo en Julián comenzó a cambiar de manera más profunda. Si bien al principio se trataba de un esfuerzo consciente por soltar, ahora esa soltura se había convertido en parte de él. No era solo Julia a quien había aprendido a dejar ir, sino todas las expectativas y miedos que lo habían mantenido atrapado.
Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida aferrándose a cosas, personas, momentos, como si fueran los únicos anclajes que le daban sentido a su existencia. Pero en realidad, el verdadero anclaje estaba dentro de él. Un día, mientras meditaba en el centro cultural, Clara, la instructora, lo observó con una sonrisa tranquila. Después de la sesión, se le acercó y le ofreció unas palabras que Julián no había anticipado, pero que resonaron profundamente en él. «Has cambiado, Julián», le dijo con esa serenidad que siempre la acompañaba. «Al principio llegaste buscando algo que creías haber perdido, pero ahora parece que has encontrado algo mucho más valioso». Julián asintió sin decir una palabra. Sabía a qué se refería. No era que hubiera dejado de desear, ni que hubiera abandonado su anhelo por una vida plena, sino que había aprendido a desear de una manera diferente. Desear sin apegarse, amar sin poseer, vivir sin controlar. Esa misma tarde decidió visitar nuevamente el templo donde había conocido al monje Wang. Sentía la necesidad de agradecerle, de contarle lo que había ocurrido desde su última visita. De alguna manera, ese hombre había plantado la semilla de todo este cambio. Al llegar al templo, el ambiente era igual de sereno que la primera vez. El aire estaba lleno del suave aroma del incienso, y la calma envolvía el lugar como un manto invisible. Julián caminó despacio, buscando con la mirada al monje, hasta que lo encontró en el jardín, sentado en silencio, observando los árboles que se mecían suavemente con el viento. «Wang», dijo Julián en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. El monje levantó la vista y le sonrió con esa expresión que siempre parecía irradiar paz. «Sabía que regresarías, Julián», dijo Wang con esa certeza que solo alguien profundamente en paz consigo mismo podía tener. «Tenías razón», respondió Julián sentándose a su lado. «Sobre todo, sobre soltar, sobre dejar ir. He visto a Julia, y fue diferente a lo que había imaginado durante meses». El monje asintió en silencio, permitiendo que Julián continuara. «No traté de recuperarla, solo la dejé ser, y me di cuenta de que, aunque el amor sigue ahí, ya no me pertenece como antes. Creo que por fin entendí lo que me dijiste sobre el apego». Wang lo miró con ojos llenos de comprensión, pero sin sorpresa. «El apego nos hace creer que para ser felices necesitamos retener lo que deseamos», dijo el monje. «Pero el verdadero amor, el verdadero deseo, no se aferra. Deja que las cosas sigan su curso natural. Y cuando lo hacemos, abrimos un espacio dentro de nosotros donde todo puede entrar y salir sin causarnos sufrimiento». Julián asintió, sintiendo que esas palabras eran una confirmación de lo que ya había comenzado a experimentar. «Pero aún me pregunto», dijo Julián, con cierta duda en la voz, «si suelto todo, si dejo de aferrarme a las personas o a los deseos, ¿cómo sabré qué es lo que realmente quiero? ¿Cómo puedo vivir sin ese impulso de buscar lo que creo que me hará feliz?» Wang lo miró por un momento en silencio, dejando que la pregunta flotara en el aire. Luego, con una sonrisa suave, respondió: «El desapego no significa que dejes de desear, Julián. Desear es parte de la vida. Lo que cambia es la manera en que te relacionas con ese deseo. Si deseas algo desde la carencia, desde el miedo a perderlo, ese deseo se convierte en sufrimiento. Pero si deseas desde la plenitud, desde la aceptación de que nada es permanente, entonces el deseo se convierte en una fuerza creativa. Te impulsa hacia adelante, pero sin encadenarte al resultado». Julián asimiló esas palabras lentamente. Desear desde la plenitud era una idea poderosa que transformaba por completo la manera en que había estado viviendo. No se trataba de renunciar a todo, sino de aprender a vivir sin que los resultados definieran su valor o su felicidad. «Entonces no es el deseo lo que debo soltar», dijo Julián, más para sí mismo que para Wang. «Es el miedo a que ese deseo no se cumpla». El monje asintió satisfecho. «Exactamente. Cuando dejas de tener miedo al resultado, el deseo puede fluir libremente. Y en ese fluir, descubres que la vida te da exactamente lo que necesitas,
incluso si no es lo que habías imaginado. Julián se quedó en silencio, sintiendo una paz profunda asentarse dentro de él. Por primera vez, entendió que todo lo que había pasado con Julia, todo el dolor y la confusión, no había sido más que parte de su propio proceso de crecimiento. Soltar no significaba perder. De hecho, al soltar, había ganado algo mucho más valioso, la capacidad de amar sin temor, de desear sin dolor. Antes de irse, Julián miró al monje una vez más, con gratitud en sus ojos. «Gracias, Wang. No sé si hubiera podido entender todo esto sin tus palabras». Wang sonrió con humildad. «Las respuestas siempre estuvieron dentro de ti, Julián. Yo solo te mostré el camino». Julián dejó el templo con una certeza que antes no tenía. Ya no se trataba de Julia, ni de recuperar el pasado. Ahora se trataba de vivir el presente, de abrirse a lo que la vida tenía para ofrecerle, sin miedo, sin expectativas. Simplemente estando presente y confiando en que lo que era suyo, de verdad, siempre encontraría el camino de regreso. Con el tiempo, la vida de Julián adquirió un ritmo inesperado pero profundo. Lo que antes parecía ser una búsqueda constante de respuestas y soluciones, ahora se había transformado en una aceptación más ligera de lo que venía y se iba. Las preguntas ya no eran tormentas en su mente, sino brisas suaves que lo acompañaban mientras seguía caminando, sin necesidad de resolverlas de inmediato. Había aprendido a vivir con la incertidumbre. El pasado había dejado de ser un peso. Julia seguía existiendo en sus recuerdos, pero esos recuerdos ya no lo controlaban. Había soltado el miedo, el apego a que esos momentos fueran el único ancla de su felicidad. Ahora, cuando pensaba en ella, lo hacía desde un lugar de gratitud. Había sido parte de su vida y le había enseñado algo esencial. El amor, cuando se aferra demasiado fuerte, deja de ser amor. Se convierte en una prisión. Una tarde, mientras tomaba un café en un pequeño local del barrio, Julián se encontró reflexionando sobre la última conversación con Wang. Las palabras del monje seguían resonando en su mente. Desear desde la plenitud. Ese concepto había cambiado por completo su perspectiva sobre la vida. Ahora sabía que podía desear, que podía amar, pero lo haría desde un lugar diferente. Ya no desde el miedo, ya no desde la carencia. Había retomado algunos proyectos personales que había dejado de lado por mucho tiempo. Empezó a escribir de nuevo, algo que solía hacer antes de conocer a Julia. No porque quisiera llenar un vacío, sino porque escribir le ofrecía un espacio para expresarse, para explorar su propio ser. Las palabras fluían de manera natural, como si todo ese tiempo guardado en silencio ahora se convirtiera en una fuente inagotable de inspiración. En una de esas tardes de escritura, recibió un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, se dio cuenta de que era Julia. «Hola, Julián. No sé si esto es lo correcto, pero quería agradecerte por nuestro encuentro. Me di cuenta de muchas cosas que no había entendido antes, sobre nosotros, sobre mí misma. Espero que estés bien. Cuídate». La lectura del mensaje lo dejó pensativo, pero sorprendentemente, no sintió la urgencia de responder de inmediato. Lo guardó con calma y volvió a concentrarse en lo que estaba escribiendo. Sabía que podía responder más tarde, cuando sintiera que las palabras correctas saldrían de manera natural, no forzadas por el impulso de un recuerdo. Julia, como él, estaba siguiendo su propio camino, y eso le trajo una sensación de alivio. Ambos habían estado enredados en una red de expectativas, de deseos no expresados y de miedo al fracaso. Pero ahora, ambos caminaban por senderos separados, quizás más conscientes, quizás más libres. Los días siguieron pasando, y con ellos, Julián se encontró formando nuevas relaciones, no necesariamente románticas, sino conexiones profundas con personas que encontraba en sus nuevas actividades, en las clases de meditación, en los eventos de la galería de arte que había empezado a frecuentar, incluso en las caminatas matutinas que tanto disfrutaba. Había aprendido a abrirse al mundo, a las personas, sin esperar nada a cambio. Simplemente disfrutaba la compañía, los momentos, sabiendo que cada interacción tenía su propio propósito,
su propio tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde había visto a Julia por última vez, se dio cuenta de algo que lo sorprendió. No había pensado en ella en días, tal vez semanas, y no porque la hubiera olvidado, sino porque su vida ya no giraba en torno a esa ausencia. El vacío que ella había dejado, en su momento tan doloroso, ahora estaba lleno de otras experiencias, otras emociones, otros deseos. El parque estaba tranquilo, como si reflejara la serenidad interna que había alcanzado. Julián se sentó en una de las bancas, observando a los niños jugar, a las parejas pasear, a los ancianos disfrutar de la tarde. Todo parecía encajar en su lugar, sin esfuerzo, sin forzarlo. Había algo mágico en esa simplicidad. Mientras se dejaba llevar por el momento, una mujer se sentó a su lado. Llevaba un libro en la mano y tras unos minutos de compartir el espacio en silencio, comenzó a leer en voz baja. La melodía de las palabras le llegó como un eco distante, pero al mismo tiempo presente. Julián sonrió, pero no dijo nada. Había aprendido a apreciar esos momentos sin necesidad de intervenir. La mujer lo miró, notando su sonrisa, y levantó la vista del libro. «Es un buen libro», dijo ella. «¿Te gustaría escuchar un poco más?» Julián la miró, sorprendido por la oferta, pero sintió una extraña familiaridad en el gesto. Asintió con una ligera inclinación de cabeza. «Claro, me encantaría». Ella siguió leyendo, y Julián cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras fluyeran alrededor de él. No sabía quién era esa mujer, ni cuál era la historia que estaba leyendo, pero no importaba. El momento era perfecto tal como era. Con el tiempo, la vida de Julián continuó desplegándose de maneras que no podía haber anticipado. A veces, sus pensamientos aún volvían a Julia, pero ya no con la tristeza o el anhelo que solían acompañar esos recuerdos. Ahora, cuando pensaba en ella, lo hacía con gratitud, por todo lo que le había enseñado y por el viaje que habían compartido, incluso si ese viaje había llegado a su fin. El deseo de atraer algo, de forzar el destino, había desaparecido. Había aprendido a confiar, no en un resultado específico, sino en el flujo natural de la vida. Sabía que todo lo que llegaba a su vida lo hacía en el momento adecuado, y todo lo que se iba porque ya había cumplido su propósito. Un día, mientras caminaba por el mismo parque, recordó las palabras del monje Wang, las que habían marcado el inicio de su transformación. Lo que es tuyo regresará, lo que no, nunca lo fue. Sonrió, consciente de que al final, lo que realmente había regresado no era Julia, ni el amor perdido. Lo que había recuperado era a sí mismo. Y esa, pensó, era la mayor atracción que podía haber logrado. Ahora que conoces el poder de soltar para atraer lo que deseas, te reto a algo. Piensa en esa persona que está luchando por algo que no llega, alguien que crees que podría beneficiarse de esta sabiduría. ¿Tienes a alguien en mente? Comparte este video con esa persona y pon a prueba la ley de la atracción. No solo estarás ayudando a alguien a encontrar una nueva perspectiva, sino que también estarás permitiendo que el universo actúe de maneras que ni siquiera te imaginas. ¿Te atreves a soltar y confiar? Haz el reto, comparte y observa lo que sucede. Nos vemos en el próximo video.